Continuamos con el estudio de la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos capítulo número 2. Y ahora vamos a estudiar una sección bastante interesante que habla acerca del ayuno. No sé cuántos de ustedes han podido tener la oportunidad de ayunar. ¿Cuál es el propósito por el cual se hace ayuno? ¿Y qué está pasando realmente en esta historia de Marcos capítulo 2 versículos 18 al 22? Yo quiero que juntos podamos ir a la palabra de Dios. Aquí ya yo estoy en la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos. Capítulo 2, versículo 18. Vamos a ver cómo los fariseos cuestionan a Jesús acerca del ayuno y a sus discípulos y cómo Jesús responde a las preguntas que le hacen estos personajes. Vamos a ver juntos el texto bíblico. Yo ya tengo mis notas en este pequeño cuaderno. Siempre invito a los que estudian la Biblia a que puedan tener sus notas. Eso ayuda muchísimo para poder memorizar, para poder recordar lo que Dios nos está diciendo. Así que vamos a mirar juntos el texto bíblico y mientras miramos el texto bíblico, nosotros vamos a ir aprendiendo lo que Dios tiene para nosotros. Vamos juntos a Marcos 1:18. Dice el texto bíblico: en cierta ocasión, y déjeme poner mi pequeño pointer aquí, en cierta ocasión en que los discípulos de Juan y de los fariseos estaban practicando el ayuno, se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no? Vamos a ir al versículo 18, la primera sección, la parte A del versículo, para entender qué está pasando aquí. En cierta ocasión, básicamente nos deja en una posición muy difícil porque no sabemos cuándo pasó esto. Cronológicamente no es lo que Marco está haciendo aquí. Esto puede ser que haya sido un poco más adelante, un poco más atrás, pero ahora él va a mencionar esta historia acerca del ayuno, luego de él haber hablado acerca del llamamiento de Leví y Jesús pasando tiempo con los cobradores de impuestos y los pecadores. Y ahora cambia el tópico hacia el ayuno y creo que también va a hablar un poquito de cómo celebrar el ayuno. Más que un acto de tristeza, como estaban acostumbrados a celebrarlo, es un acto de alegría y de gozo para encontrarse con el Señor. El texto bíblico dice que en cierta ocasión, que no sabemos cuándo, los discípulos de Juan, ¿cuál es este Juan que está mencionando el texto bíblico? Este es Juan el Bautista. ¿Cuál era la condición de los discípulos de Juan en este momento? Muy posiblemente Juan el Bautista está encarcelado, o si no, ya está muerto para este momento. Recuerden que él murió decapitado por una orden de Herodes, y este puede ser el motivo por el cual los discípulos de Juan estaban ayunando en ese momento. También se considera a Juan como alguien ascético y básicamente hacían pagos o hacían celebraciones como este tipo de ayuno por los pecados que se cometían. No se sabe si esa es la razón, pero eso es lo que se cree que estaba pasando con los discípulos de Juan. Por otro lado, los fariseos y los discípulos de los fariseos estaban acostumbrados a celebrar ayunos. Pero cuando vamos al relato bíblico, la Biblia solamente establece ayuno en una ocasión en el Antiguo Testamento y es justamente en el día de la expiación. Una vez al año se celebraba un ayuno, el día de la expiación, y todo el mundo tenía que participar de ese ayuno ese día. Pero ¿qué pasa? Mientras pasó el tiempo, otros ayunos se fueron añadiendo. Se puso el ayuno de la salida del sol hasta la puesta del sol. Se pusieron ayunos de 7 días. Luego se pusieron ayunos de 3 semanas. Ayunos de 40 días. También está el ayuno del quinto y del sexto mes. Hasta que se puso más cerca del tiempo de Jesús el ayuno 2 veces por semana. ¿Cuál era la intención que había durante estos ayunos? Usualmente los discípulos de los fariseos, cuando comenzaban a ayunar, lo hacían para jactarse. Ellos hacían el ayuno que yo llamo el ayuno del demacrado, porque ponían sus caras como demacradas, como que estaban totalmente destruidos, para que la gente viera que ellos estaban ayunando. Y de esta manera jactarse y elevar su orgullo y su estatus espiritual. Y esta básicamente era una fe de apariencia. Jesús los llama a ellos en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 16 que eran unos hipócritas. Y también Lucas es que establece que 2 veces por semana, Lucas 18:12, se celebraban estos ayunos. Era toda una
fachada que preparaban estos fariseos para mostrar su santidad. Y mientras yo reflexionaba sobre esto, ¿cuáles son las cosas que hoy en día nosotros hacemos para mostrar nuestra santidad a otros? Muchas veces comenzamos a hablar de Dios cuando en realidad no tenemos una relación con Dios, o nos hacemos que somos santos, pero no pasamos tiempo estudiando la palabra de Dios. A veces somos literalmente como los fariseos. Somos hipócritas porque aparentamos una santidad que no tenemos. Justamente eso era lo que ellos hacían con el ayuno. Creían que estaban mostrando una santidad, pero en realidad Dios ya tenía su recompensa. Dios conocía los corazones y sabía lo que ellos estaban haciendo. Así que con su justicia humana se acercan a Jesús y a sus discípulos y les dicen, mira, los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos están practicando el ayuno. ¿Por qué tus discípulos, esa es la pregunta, por qué tus discípulos no practican el ayuno? Y ahora vamos a ver la respuesta de Jesús en el versículo número 19. Dice el texto bíblico en el versículo 19 que Jesús respondió, ¿acaso pueden ayunar los invitados a una boda mientras está con ellos el novio? Fíjense qué interesante es que Jesús responde no solamente diciendo, no, ellos no tienen necesidad de ayunar porque están conmigo, sino que hace una referencia a algo que ya nosotros posiblemente conocemos de Jesús. En la Biblia se habla mucho de la relación de Dios con su pueblo, de Jesús en relación con su iglesia, de esto ser similar a un esposo y una esposa, el amor que Cristo le tiene a su iglesia. Él está usando básicamente esa misma fraseología aquí y dice, si yo tengo una boda y yo invito a mis amigos, los amigos en este caso serían los discípulos, y estamos celebrando, ¿por qué si estamos celebrando tenemos necesidad de hacer ayuno? Estamos de fiesta, no es un momento apropiado para hacer un ayuno. Justamente eso significaba la venida de Jesús. Estaban celebrando la venida y la salvación y el reino que Dios había traído. Y así como los recolectadores de impuestos y los pecadores estaban gozando con Jesús mientras comían, así también los discípulos debían hacerlo porque era un momento de gozo al estar con Jesús. Jesús quería establecer no una reforma al sistema fariseo. Jesús quería transformar este sistema a uno nuevo, a que el ayuno fuera una forma en la que nosotros pudiéramos gozarnos en la presencia del Señor. Lo nuevo de Jesús es incompatible con lo viejo del hombre. Jesús quiere establecer un nuevo sistema al momento de presentar la respuesta del ayuno. El texto dice que Jesús le dijo, ¿acaso pueden ayunar los invitados a una boda mientras está con ellos el novio? Mientras tienen consigo al novio, no pueden ayunar, no pueden, están celebrando. Ahora, en el versículo 20, Jesús se pone brutalmente honesto y hace la primera predicción de su muerte. Él básicamente está diciendo, vendrán días que hace una referencia como a esa memoria melancólica de aquellos días cuando Jesús muere en la cruz del Calvario. Vendrán días cuando el novio le será quitado. Primera alusión desde el Evangelio de Marcos a la muerte de Cristo Jesús. Y entonces sí, cuando el novio se ha quitado, en aquellos días, vendrán días, en aquellos días que ellos tendrán que ayunar. ¿Cuál es el propósito del ayuno? El propósito del ayuno debería ser sentir gozo porque la presencia de Dios está en nosotros en medio de momentos difíciles y en momentos de tribulación, en momentos de dificultad. Los discípulos se sintieron totalmente abrumados y Hechos capítulo 1 menciona esa tristeza que embargaba a los discípulos cuando vieron a Jesús ascender. Ellos estuvieron tristes y posiblemente ayunaron, pero ese ayuno le dio esperanza y gozo en las promesas que Jesús les había entregado y dado mientras Él estuvo con ellos en persona. El texto bíblico dice que Jesús va a hacer dos referencias más para aclarar la duda acerca del ayuno. Y lo hace con fraseologías también que una básicamente significa lo mismo que la otra. En el versículo 21 dice, nadie remienda, nadie arregla, nadie cose con paño nuevo el vestido viejo. Paño nuevo el vestido viejo. ¿Por qué? Porque el mismo remiendo, cuando arreglen ese paño,
el paño nuevo tira de la tela vieja y se hace peor la rotura. Así que tú no puedes poner a Jesús dentro del sistema humano que se ha creado acerca del ayuno. Jesús está por encima del ayuno. Y es lo mismo que vamos a ver en las siguientes dos historias, que Jesús está por encima del sábado y Jesús quiere establecer una nueva forma de celebrar el sábado. Por eso hay una controversia que se da en las siguientes dos historias. El versículo 22 reafirma lo que dice el versículo 21 diciendo que nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo va a romper los odres, el vino se derrama y los odres se pierden. Es una pérdida total que la gente quiera establecer el sistema de ayuno en la presencia de Jesús en la forma en que ellos los habían estado haciendo según el sistema fariseo. El vino nuevo se ha de echar en odres nuevos. Dios quería nuevos odres para echar el vino. Y yo creo que tú y yo somos esos nuevos odres que podemos experimentar un ayuno de gozo en la presencia del Señor. Los discípulos de Juan ayunaban porque él estaba encarcelado y estaban tristes. Los fariseos lo hacían conforme a su propia jactancia. Ahora, nosotros podemos experimentar a Jesús y su muerte y su salvación por medio del ayuno, recordando con gozo lo que él ha hecho por nosotros. La salvación de Jesús no encaja en un ayuno que carece de gozo. Por eso, si vas a ayunar, puede ser que sea por 5 horas, por 6 horas, por 12 horas. Recuerda hacerlo, confiando en que Jesús tiene cuidado de ti y sus promesas serán una realidad en tu vida. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima sección donde habrá un conflicto entre Jesús y los fariseos acerca del día sábado. Allí nos vemos.